Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro llamado Deja de crearte tu mente, ciclo de charlas que he empezado a proponer como un medio de acceso a un nuevo espacio de conciencia, que es lo que nos acompaña en el camino hacia la libertad interior. Así que les doy la bienvenida a todos, espero que disfruten, que abracen y que contrasten cada una de las propuestas que hoy les voy a dar, lo contrasten con su vida. Hoy vamos a hablar de algo que dirige silenciosamente una gran parte de nuestra vida y que muchas veces confundimos con la realidad, que es el relato mental o la narrativa interior. La mente tiene una capacidad extraordinaria para interpretar, anticipar, justificar, exagerar, proteger y también distorsionar. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos para aprender de esta maravillosa mente que se ve íntimamente relacionada con el cerebro porque es el receptor donde toma las decisiones que luego el cuerpo es donde se instala? El problema es cuando vivimos demasiado en la mente y demasiado tiempo en ese relato, ¿no? Dejamos de percibir la mente, la vida tal como es, y comenzamos a reaccionar frente a las interpretaciones automáticas construidas desde el miedo, la herida, la memoria emocional o principalmente la necesidad de control. Pero tengan en cuenta que todo esto que les estoy detallando tiene una razón positiva, tiene un objetivo. En algún momento este relato se construyó como un salvataje para que nuestro sistema emocional no colapse. Mucha gente cree que sufre por los hechos, pero en realidad sufre por las interpretaciones que hace de ello, lo cual no subestimo ni le quito validación al dolor. El dolor es parte de la experiencia humana a través de la cual podemos evolucionar transitando ese estado de dolor y atravesándolo. Cuando lo atravesamos y no nos negamos a él, es cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser entra en otra fase de conciencia. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la historia que la mente construyó alrededor de ciertos hechos. Y hoy vamos a hablar de eso, porque gran parte tenemos y podemos corregirlo. Cuanto más repetido está el relato en nuestros pensamientos, en nuestra mente, más verdadero se vuelve para nosotros. Por eso hoy no vamos a trabajar solamente sobre los pensamientos, vamos a trabajar sobre la capacidad de observar qué narrativa dirige nuestra percepción, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros vínculos. Porque cuando una persona logra detectar el relato que gobierna su mente, comienza a recuperar algo fundamental, que es la libertad interior, que es la piedra fundacional para el resto de la evolución humana. El relato es la historia que te cuentas sobre ti, los demás y la vida. Vamos a detenernos un momento y no solo observar esta imagen, sino nos vamos a detener a ser honestos con nosotros y pongámonos a pensar que nosotros creemos que estamos viviendo la vida, pero muchas veces lo que estamos viviendo son las interpretaciones que nuestra propia mente construyó sobre ella.
Entre lo que ocurre y lo que sentimos hay un espacio. En ese espacio aparece el relato. No siempre lo elegimos, ¿eh? Muchas veces emerge solo, como les diría, como una voz antigua que interpreta rápido, sentencia rápido, juzga rápido y organiza la realidad antes de que pueda cuestionarla. La mente toma un hecho, lo encaja dentro de lo conocido y le da un significado. Y ese significado que le da, por supuesto, está íntimamente ligado a una serie de patrones que ya están grabados en nuestro banco de memoria. Quiere decir que siempre la mente está generando significados en base a lo conocido. Por eso las malas interpretaciones sobre lo que ocurre. Ese significado va transformándose en emoción y esa emoción condiciona nuestra conducta. Y esa conducta termina confirmando el relato inicial. Y ahí empieza el circuito. Todo esto que hoy les voy a enseñar y vamos a ver juntos, tiene argumentos neurocientíficos, tiene argumentos completamente comprobados. Así que vamos a entender que el problema es que el relato no se presenta como una hipótesis, a ver, voy a evaluarlo, se presenta como una verdad. La mente no dice, quizás estoy interpretando esto desde una herida antigua, dice, esto es así. Y cuando nosotros lo creemos, todo el organismo se pone al servicio de esa interpretación. A nivel bioquímico, cuando el relato interno interpreta una situación como amenaza, el sistema nervioso activa el eje del estrés. Interviene nuestra amígdala cerebral, que es donde se aloja el miedo y la ira, es donde se detecta el peligro, el hipotálamo, que inicia la respuesta de alarma, las glándulas suprarrenales, que son las que liberan la adrenalina y el cortisol. La adrenalina prepara el cuerpo para reaccionar, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y el estado de vigilancia, mientras que el cortisol sostiene el alerta en el tiempo y moviliza energía para sobrevivir. Pero si el relato interpreta la situación como segura, posible o significativa, el cuerpo puede activar otros recursos. Serotonina, asociada a la estabilidad y a la regulación emocional. Oxitocina, vinculada a la confianza, a la conexión y la calma vincular. Y dopamina, relacionada con la motivación y la orientación hacia la acción. Quiere decir esto que el relato no es negativo. El relato puede impulsarnos hacia nuestra evolución o simplemente detenernos y reducirnos. Por eso el relato no es solo una idea, es una orden bioquímica. Lo que nos decimos modifica nuestro cuerpo que prepara para vivir de determinada manera, de modo tal como ha interpretado los hechos. Nos vamos a la segunda imagen. Tu relato determina cómo piensas, sientes, decides y actúas. Tu relato no es un pensamiento suelto, es un marco de percepción. Desde este marco miramos, elegimos, respondemos, nos vinculamos, nos defendemos, exigimos, deseamos o simplemente nos detenemos. Por eso dos personas pueden atravesar una situación similar y construir destinos completamente distintos.
Una persona puede leer una pérdida como un fracaso y otra puede leerlo como una liberación. Una puede leer una crítica como una ofensa o una humillación, mientras que otra solo lo interpreta como información a revisar. Uno puede leer una pausa como abandono y el otro como un espacio para oxigenarse. El hecho puede ser muy parecido, pero la vida que se construye de acuerdo a la interpretación es distinta. La mente selecciona aquello que confirma la historia que ya conoce. Grábense esto. La mente selecciona aquello que confirma la historia que ya conoce. Si el relato dice, siempre me dejan afuera, siempre me apartan, vamos a detectar señales de exclusión con una precisión casi quirúrgica. Si el relato dice, puedo aprender, vamos a detectar recursos, oportunidades y margen de maniobra. La mente no busca necesariamente la verdad. Muchas veces lo que busca es coherencia con ese relato. Y esa coherencia puede ser luminosa o limitante. A nivel bioquímico, cuando el relato abre posibilidades, se activa la dopamina. La dopamina, que es un neurotransmisor vital para sentirnos vivos, no es simplemente la conexión con el placer, es anticipación, dirección e impulso hacia una meta. Es la química del puedo moverme para hacer algo y lograrlo. Cuando el relato se organiza desde la impotencia, la amenaza o la resignación, la dopamina, por supuesto, desciende y el sistema se inclina hacia apatía, postergación o evitación. Si además aparece amenaza, sube el cortisol y la adrenalina y el cuerpo entra en modo defensa. Cada vez que esto ocurre, nuestra visión cambia, nuestra interpretación es otra. Todo lo marcamos con el peligro. Y aquí aparece un grave error. Muchas veces lo que llamamos falta de voluntad es un sistema químico coherente con un relato de imposibilidad. La persona no avanza porque su organismo está obedeciendo a una historia que dice esto es seguro, sino está siendo obediente a un escenario de no estoy seguro, esto me puede hacer peligrar, esto no es para mí, no me lo merezco, puede salir mal. Cambiar el relato es cambiar el combustible disponible para la acción. No todo lo que piensas es verdad. Tu mente produce pensamientos todo el tiempo. No existe la mente en blanco. No se esfuercen. No existe. Todo el tiempo estamos produciendo pensamientos volitivos, es decir, los estamos eligiendo, y el resto es producción de la mente constantemente. Pero producir un pensamiento no significa que los pensamientos son verdaderos. Una mente herida puede producir pensamientos de amenaza, una mente agotada puede producir pensamientos de derrota, una mente acostumbrada al control puede producir pensamientos catastróficos, una mente entrenada en la culpa puede producir pensamientos de deuda permanente. El problema aparece cuando confundimos pensamiento con verdad. No puedo, no soy suficiente, no me lo merezco, siempre me pasa lo mismo, me van a fallar, si me relajo algo malo va a ocurrir. Y estas frases
Parecen descripciones, pero en realidad funcionan como instrucciones internas. Cuando un pensamiento se repite, deja de sentirse como pensamiento y empieza a sentirse como identidad. Ya no decimos, estoy teniendo un pensamiento de miedo. Digo, soy así. Ahí la mente gana terreno. Y a nivel bioquímico, cada pensamiento repetido refuerza redes neuronales. El cerebro funciona por eficiencia. Cuanto más usamos una ruta, más disponible queda. Por eso un relato repetido se vuelve automático y llega un momento que nosotros ni lo advertimos. Si el contenido del pensamiento está asociado a peligro, carencia o anticipación negativa, es decir, creando escenarios catastróficos todo el tiempo, se activa con mayor facilidad la amígdala cerebral, que es la región relacionada donde se activa la ira y el miedo, y aumenta la liberación de cortisol. Un cortisol mal segregado es un cortisol que limita las posibilidades de estar en paz y ver con claridad la toma de decisiones que hay que lograr tomar. El cortisol sostenido puede estrechar la atención, favorece la hipervigilancia y reduce la capacidad de reflexión flexible. Tengan en cuenta que cuando la amígdala cerebral se activa porque interpreta, según el relato, que hay una amenaza o peligro inminente, lo que hace es inhibir la membrana de neuronas que están conectadas al cerebro cognitivo, lo que hace que perdamos esa cordura, ese sentido crítico, esa capacidad de reflexión que necesitamos justamente en ese momento. Entonces, se forma un bucle, ¿no? Y esto es bueno saberlo. Pensamos amenaza, activamos la química de la amenaza, esa química nos hace percibir aún más amenaza y terminamos creyendo aún más ese pensamiento inicial. Por eso dejar de creerte tu mente no significa rechazarla, significa observarla antes de obedecerla. El relato se construye, se formó a partir de experiencias, vínculos, pérdidas, frases escuchadas, silencios, traumas, gestos, ausencias, exigencias, creencias y conclusiones que hemos sacado cuando todavía no teníamos los recursos para comprender lo que ocurría. Un niño interpreta para sobrevivir. Una niña construye significado para no quedar en la intemperie emocional. Y eso es un rasgo biológico de ambos géneros. Si hubo rechazo, quizás apareció este relato: debo forzarme para que me quieran. Si hubo imprevisibilidad, quizás apareció el debo controlarlo todo. Si hubo abandono, quizás el relato que apareció es si necesito, pierdo. Si hubo humillación o rechazo, quizás apareció mostrarme, es peligroso. En su origen, muchos relatos fueron estrategias de protección. El problema es que el cerebro puede seguir usando mapas antiguos para leer escenas nuevas. Y a nivel bioquímico, las experiencias emocionalmente intensas quedan asociadas a estados corporales específicos. La adrenalina fija con fuerza los eventos significativos. El cortisol sostiene la respuesta de estrés. La amígdala participa en marcar aquello como relevante o peligroso. El hipocampo ayuda a contextualizar la memoria, es decir, la graba
de acuerdo a paquetes de información, aunque bajo estrés intenso va a fragmentar aún más o sesgar esa contextualización. Alguien tarda en responder, por ejemplo, y nuestro cuerpo revive ese estado de abandono, no por algo del presente, sino por esa memoria emocional que está instalada en nuestras células. Alguien nos contradice y nuestro cuerpo revive rechazo. Alguien se aleja y nuestro cuerpo revive pérdida o abandono. No estamos reaccionando solo desde el presente. Es más, yo sospecho que muy poco presente hay en nuestras reacciones. Estamos reaccionando a una memoria viva química que se despertó dentro de nuestro sistema. Y ahora la pregunta adulta sería, ¿esto está pasando ahora a mi cuerpo o es que mi cuerpo está recordando algo, ¿no? Sería una muy buena cuestión para hacernos. Esta pregunta nos abre libertad. Un mismo hecho, distintos relatos. No es lo que pasa, es lo que te dices sobre lo que pasa. Un mismo hecho puede tener muchos significados. Una ruptura puede ser interpretada como fracaso, como decía antes, abandono, traición, liberación, aprendizaje o inicio. Una crítica puede vivirse como ataque o como información a revisar. Una demora puede sentirse como desprecio o como una simple demora. El hecho no trae siempre el significado incorporado. El significado lo aporta nuestro sistema de interpretación. Y este significado tiene consecuencias, porque la interpretación genera emoción. La emoción genera conducta. La conducta genera resultado. Y el resultado confirma el relato. Y entramos en ese bucle. Si interpreto una distancia como rechazo, quizás reclamo, agobio, presiono o me cierro. Esa conducta puede generar más distancia aún. Entonces confirmo, ¿ves? Me rechazan. Pero tal vez el hecho inicial era neutro, no tenía tanta carga emocional. A nivel bioquímico, distintas interpretaciones activan distintos estados internos. Si el relato dice amenaza, aumenta cortisol y adrenalina. El cuerpo se prepara para defenderse, atacar, huir o congelarse. Si el relato dice oportunidad, puede aumentar la dopamina, generando curiosidad, motivación y búsqueda de solución. Si el relato dice seguridad vincular, puede aparecer oxitocina, serotonina, favoreciendo la apertura, la escucha y la regulación emocional. También interviene la serotonina, como dije antes, ¿no? Que también ayuda a la estabilidad emocional. Y también esa sensación de orden interno y esta capacidad de modular los impulsos, ¿no? Qué importante es naturalizar el estado de bienestar, ¿verdad? Y a veces un relato opacado, un relato amenazante, impide poder experimentar la naturalización de la serenidad o del bienestar. Por eso no es menor cómo nombramos lo que ocurre, cómo lo juzgamos. La palabra es tan poderosa que la palabra cuando se nombra se está eligiendo si puede abrir o cerrar el sistema nervioso. No es lo mismo decir me están abandonando que decir estoy sintiendo miedo ante una distancia. Fíjense, la diferencia es enorme. La primera frase nos devuelve peligro, la segunda nos devuelve observación. Y donde aparece observación, empieza la posibilidad de elección y aprendizaje. El relato
nos da identidad. No solo explica lo que nos pasa, también nos dice quiénes estamos siendo. Cuando nos decimos yo soy ansiosa, yo soy desconfiado, yo soy la que puede con todo, yo soy el que siempre resuelve, yo soy la que queda sola, yo soy el que nunca llega. Con el tiempo, la persona deja de tener un relato y empieza a ser vivido ese relato en el cuerpo, actuando, ¿no? Y se convierte en nuestra identidad. Y la identidad se vuelve una cosa conocida. Y aunque sea estrecha, aunque duela esa identidad, ya no nos permite crecer, el ego se resiste a que dejemos esa identidad. El cerebro prefiere muchas veces la coherencia de esa identidad antes que la expansión. ¿Por qué? Principalmente por miedo. Porque la coherencia ahorra energía. Lo conocido exige menos procesamiento que lo nuevo. Por eso muchas veces oiremos el querer quedarnos en la zona de confort. Se refiere a esto. Queremos quedarnos en lo conocido que no siempre es lo adecuado, ¿sí? Por eso cambiar una identidad puede sentirse amenazante. No porque la nueva vida, como decía antes, fuese peligrosa, sino porque el sistema nervioso aún no lo reconoce como familiar. Y para que lo reconozca como familiar, tenemos que empezar a practicarlo. La repetición comienza a crear nuevas rutas neuronales. A nivel bioquímico, la identidad repetida estabiliza circuitos neuronales y patrones de respuesta. Si durante años la identidad fue debo estar alerta, nuestro cuerpo puede haberse acostumbrado a niveles altos de activación. Si la identidad fue debo complacer, el sistema puede buscar oxitocina y alivio a través de la aprobación externa. Si la identidad fue debo rendir, debo mostrar que valgo, debo ser sumamente eficiente, quizás la dopamina queda asociada al logro y el cortisol al miedo a fallar. Entonces cambiar no es solamente pensar distinto, es enseñarle al cuerpo una nueva normalidad. Por eso el proceso requiere repetición, regulación, constancia y continua práctica. El cuerpo necesita comprobar que puede existir sin obedecer la identidad vieja. La pregunta que les haré ahora es muy poderosa, ténganla en cuenta. ¿Quién serías si dejaras de sostener la versión de ti que nació para sobrevivir? Repito, ¿quién serías si dejaras la versión de ti que nació para sobrevivir? Lo que te repites en tu mente se vuelve tu verdad y tu realidad. Lo que te repites no queda flotando en la mente, ¿eh? Baja al cuerpo, organiza la percepción y termina dirigiendo nuestra conducta. Primero lo pensamos, luego lo creemos, después lo actuamos y finalmente lo confirmamos. Si nos repetimos no puedo, nuestra atención buscará dificultad. Nuestro cuerpo reducirá la energía disponible. Nuestra conducta será más evitativa y el resultado probablemente confirmará ese no puedo que tanto me digo. Pero el origen no es incapacidad y eso es una gran revelación. Escúchalo. El origen no es la incapacidad, es una programación repetida. La repetición crea familiaridad. Y esa familiaridad se convierte en una verdad
confundida por nuestro cerebro. A nivel bioquímico, la repetición fortalece las rutas neuronales por la maravillosa neuroplasticidad que tenemos. Las conexiones usadas con frecuencia se vuelven más eficientes. Esa es una ley neurobiológica que se llama la ley de Herb. Esto significa que el relato repetido se activa cada vez más rápido. Si la repetición está cargada de amenaza, el cuerpo puede quedar más disponible para el cortisol y la adrenalina. ¿Podemos volvernos adictos a ese estado? Por supuesto, porque cuando quedamos adictos al cortisol y a la adrenalina, es más difícil poder desmontar todo ese circuito. Simplemente tenemos que ser conscientes de ello. Si está cargada de impotencia, puede disminuir la dopamina orientada a la acción. Si está cargada de vergüenza o de autoataque, puede aumentar el estrés, afectando nuestra seguridad, afectando nuestros vínculos y también la autorregulación emocional. En cambio, cuando introducimos interpretaciones nuevas de forma sostenida, empiezan a crearse otras disponibilidades químicas. Quiere decir que todo es una respuesta neuroquímica que está a nuestro servicio. No basta una frase linda dicha una vez. El cerebro cambia con experiencias repetidas, coherentes y encarnadas. ¿Qué significa encarnadas? Llevarlas al cuerpo, a las conductas. Tengo que repetirlo tanto que termine por creerlo. Por eso un mantra bien usado no es una decoración espiritual, ¿eh? Es entrenamiento atencional, emocional y conductual. La vida no cambia por magia, cambia por dirección en la repetición, y donde cambia la repetición, cambia la ruta con la cual tenemos acceso a nuestro destino. Vamos a reescribir nuestro relato, ¿les parece? Reescribir el relato no significa negar lo que vivimos, claramente. Tampoco significa maquillarlo con optimismo, no lo vamos a, no lo vamos a embellecer. Reescribir el relato es algo más adulto y más preciso, es dejar de interpretar nuestra historia siempre desde la misma herida. Es poder decir, esto ocurrió, dolió, dejó huella, pero ya no necesito organizar toda mi identidad alrededor de esa conclusión. Reescribir es separar esa historia de nuestro presente. Es revisar la frase que quedó instalada, es actualizar el mapa. No se trata de decir todo estuvo bien, se trata de decir aquello fue real, pero mi vida actual puede ser más grande que aquella interpretación que quedó instalada en mi mente. A nivel bioquímico, cuando detenemos el automatismo, y para ello necesitamos vivir en estado de presencia, porque si estamos viviendo en automático no podemos detectar nada de esto. Y observamos el pensamiento, es decir, tenemos que reforzar nuestra capacidad de ser observadores de nuestros pensamientos, facultad de nuestro cerebro cognitivo, nos lo ofrece el prefrontal. Y es el prefrontal que se activa cuando estamos observando los pensamientos, ¿no? Eso es la metacognición, así se denomina. Esta región, la prefrontal, es la que participa en la regulación emocional, en la planificación, en la inhibición de impulsos, de tener esa respuesta inmediata y también la toma de decisiones conscientes. El prefrontal puede modular la actividad de la amígdala cerebral, que, como ya les recordé antes, es el área que está asociada a la ira y el miedo. Es decir, puede ayudar
a que la respuesta emocional deje de gobernarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando respiramos, nombramos lo que sentimos, observamos el pensamiento y elegimos una respuesta, nos detenemos para registrar si eso que vamos a decir es saludable o confronta, si eso que vamos a hacer nos va a traer una consecuencia mayor de la que estamos viviendo ahora. Todo eso es parte de las facultades que nos ofrece nuestro cerebro cognitivo. Y ahí es cuando estamos interviniendo en ese circuito del relato. También tenemos que entender que acá no se trata de luchar contra nada, no tenemos que luchar con nuestra mente. Simplemente tenemos que recuperar la jerarquía de dominio interna. Quiere decir que la mente propone, el cuerpo informa, la conciencia observa y nosotros elegimos. El relato que te sostiene también puede ser el que te encierra. Hay relatos que fueron necesarios. Nos dieron una explicación cuando no había explicación. Nos dieron estructura cuando había caos. Nos dieron identidad cuando necesitábamos sostenernos. Nos dieron defensa cuando no había protección suficiente. ¿Quién no vivió algo de eso? Por eso no se trata de confrontar, odiar nuestro pasado, odiar ese relato viejo. Hay que comprenderlo. El problema aparece cuando aquello que nos sostuvo se convierte en nuestra cárcel. El relato "debo poder con todo" pudo habernos salvado en un momento, pero hoy puede dejarnos exhaustos. El relato "mejor no necesito nada" pudo protegernos del abandono, pero hoy puede impedirnos la intimidad. El relato "si controlo estoy a salvo" puede darnos o pudo darnos estructura, pero hoy puede impedirnos descansar y vivir sintiendo placer, disfrutando de cada instante de nuestra vida. La jaula más difícil de ver es la que alguna vez funcionó como un refugio. A nivel bioquímico, el cuerpo se acostumbra a ciertos estados. Incluso el estrés puede volverse familiar. Si una persona vivió mucho tiempo en alerta, el sistema nervioso puede reconocer la activación como normalidad. La calma, en cambio, puede sentirla extraño, incómoda, la puede interpretar como aburrimiento o incluso sospechosa. Aquí intervienen los patrones de cortisol, adrenalina y también los circuitos de recompensa. A veces el alivio momentáneo después de controlar, discutir, confrontar, revisar, complacer o anticipar genera una descarga breve de dopamina o reducción temporal de la ansiedad. Yo a eso se lo llamo disparo falso de dopamina, que así se llama dentro de la neurociencia. Ese alivio, esa dopamina falsa, sigue reforzando el patrón, a tal punto que nuestro cerebro interpreta que tenemos que seguir controlando, que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir complaciendo para recibir esas migajas, que en realidad no es dopamina auténtica. La estamos recibiendo a través de un recurso que no es saludable. Entonces la persona repite lo que la agota por un instante porque en algún momento esa dopamina le da esa sensación, aunque sea por un instante, una sensación de alivio. El cuerpo no repite porque quiere sufrir, repite porque reconoce patrones. La transformación empieza cuando podemos decir: esto me sostuvo,
pero ya no quiero que me gobierne. Tu nuevo relato empieza con una decisión, dejar de creerte todo lo que te has contado. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. No podemos ir de 0 a 100 como quiere el ego. Si algo tenemos que emplear es la paciencia, la compasión hacia nosotros mismos, porque el cambio requiere un proceso. Necesitamos empezar a hacer algo más concreto y más profundo. Primero, dejar de crearnos automáticamente todo lo que pensamos, todo lo que viene a nuestra mente. Así se abre un espacio entre el pensamiento y la obediencia a ese relato. Hay que crear esa distancia entre la emoción y la reacción, entre la historia antigua y la elección presente. Este espacio es pequeño al comienzo, claramente, pero es revolucionario porque a medida que vamos avanzando eh, y vamos impidiendo que ese piloto automático se active, vamos ampliando esa brecha y vamos creando más conciencia. Crear un nuevo relato implica elegir nuevas interpretaciones, sostener nuevas conductas y permitir que el cuerpo aprenda una seguridad distinta. No se trata de inventarnos una fantasía, se trata de construir una verdad más amplia, una verdad donde nuestro pasado informe, pero no domine, no dirija, donde nuestra mente hable, pero no gobierne, donde nuestro cuerpo sienta, pero que no quede atrapado en un estado de alarma e hipervigilancia permanente, donde nuestra conciencia recupere autoridad. A nivel bioquímico, el nuevo relato se consolida mediante la neuroplasticidad. Cada vez que elegimos una respuesta distinta, fortalecemos una ruta nueva. Cada vez que regulamos en vez de reaccionar, entrenamos al sistema nervioso. Cada vez que cuestionamos una interpretación antigua, reducimos su dominio automático. Con el tiempo, se puede aumentar la disponibilidad de dopamina para acciones más coherentes, serotonina para mayor estabilidad, oxitocina para vínculos más seguros y una respuesta de cortisol eficiente para los desafíos. El cambio real ocurre cuando el cuerpo empieza a sentir como posible aquello que la mente antes descartaba. Por eso el nuevo relato no se declara, se practica. Se practica en una conversación, en una pausa, en un límite, en una decisión, en una forma distinta de hablarnos a nosotros mismos. Y un día descubrimos que aquello que antes nos arrastraba ya no tiene el mismo poder. Ese día no es que cambió el mundo, sino cambió la autoridad interna desde la que nosotros lo mirábamos. Y ahí empieza una vida distinta. Deja de creerte tu mente no para desconfiar de ti, sino para empezar a escucharte con más verdad. Y esto lo compruebo hace años, no solo en mi consultorio, sino en mi propia vida. Los invito a que ustedes también vayan por su nuevo relato, si así lo sienten. Muchísimas gracias.